La duda y el escepticismo son dos actitudes características de nuestra época, que moldean la opinión de muchas personas sobre la Biblia. Lamentablemente, la mayoría nunca se ha tomado el tiempo para realizar un análisis honrado de ese libro. Más bien, basa su punto de vista en lo que oye decir. Confiamos en que usted piense distinto. Lo invitamos a unírsenos en un viaje a través del tiempo que arrojará luz sobre hechos que confirman la autenticidad de la Biblia. Nuestro viaje comienza con un hombre al que siguen honrando hasta el día de hoy cristianos, judíos y musulmanes por igual. Se trata de un hebreo que vivió del 2018 al 1843 antes era común. Su nombre fue Abraham. Abraham fue el punto focal de algunas de las profecías más antiguas que se registran en la Biblia, profecías que nos atañen incluso a nosotros hoy. Según el libro de Génesis, estas fueron las predicciones. 1. Los descendientes de Abraham se convertirían en una poderosa nación. 2. En el proceso se les esclavizaría en un país extraño. 3. Serían liberados y tomarían posesión de la tierra de Canaán. Examinemos más de cerca estas declaraciones. Profecía número 1. Haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Los descendientes de Abraham que le nacieron por medio de Isaac y Jacob, también llamado Israel, llegaron a formar un estado soberano que contaba con su propia dinastía real, el antiguo Israel. La Biblia traza con cierto grado de detalle el árbol genealógico de Abraham, en el cual aparecen los descendientes que tuvo por medio de Isaac, Jacob y los 12 hijos de este último. En dicha genealogía consta el nombre de los muchos reyes que gobernaron Israel o Judá. De ellos, 17 se mencionan también en fuentes extrabíblicas. Esto confirma la autenticidad del relato bíblico que explica cómo se convirtieron en nación los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Profecía número 2. Tu descendencia llegará a ser residente forastera en tierra ajena y tendrá que servirles, pero a la cuarta generación ellos volverán acá. Génesis capítulo 15 versículos 13 y 16. A causa de una hambruna que azotó la tierra de Canaán, 4 generaciones de descendientes de Abraham vivieron en Egipto, primero como extranjeros y luego como esclavos, fabricando ladrillos de barro y paja, partiendo de la línea genealógica de una familia, la del bisnieto de Abraham. Leví, quien se mudó a Egipto con su anciano padre. Las 4 generaciones son las siguientes: Leví, su hijo Coat, su nieto Amrán y su bisnieto Moisés. Esto queda registrado en Éxodo capítulo 6 versículos 16, 18 y 20. En el año 1513, Moisés sacó a los israelitas de Egipto. Vea usted el recuadro que estamos poniendo. Ahora, ¿qué revela la historia? Según James Hofmeister, profesor del Nuevo Testamento y Arqueología de Oriente Medio, tanto los escritos egipcios como las pruebas arqueológicas indican que los semitas, entre ellos los antiguos hebreos, se les permitió entrar en Egipto junto con su ganado en épocas de hambruna. Pero ¿será cierto que los israelitas fueron esclavizados y obligados a fabricar ladrillos? Aunque no hay documentos egipcios que mencionen específicamente a los israelitas, existen manuscritos y pinturas en las tumbas que confirman que se usó a extranjeros para fabricar ladrillos de barro y paja. En conformidad con lo que dice la Biblia, los anales egipcios demuestran que los capataces llevaban registros de las cuotas de producción. Éxodo 5, 14 y 19. Hofmeister asegura: fuentes egipcias confirman que se impuso el trabajo forzado a los extranjeros durante el periodo en que tuvo lugar la opresión de los israelitas. En suma,
La historia de la llegada de los antiguos hebreos a Egipto durante la hambruna y la subsiguiente esclavitud que sufrieron parece ser auténtica. Profecía número 3. Ciertamente le daré a tu descendencia toda la tierra de Canaán. Génesis 17:8. Si bien Moisés sacó a la joven nación de Israel de Egipto, fue Josué, hijo de Nun, quien la introdujo en la tierra de Canaán en 1473 antes era común. Aunque los arqueólogos difieren en las fechas, debemos hablar de la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán y de su establecimiento en ella. Escribe Kenneth A. Kitchen, profesor emérito de egiptología. La Biblia cuenta que Josué quemó a la ciudad cananea de Hazor en el fuego. Josué 11, 10 y 11. En las excavaciones de dicha ciudad, los arqueólogos encontraron 3 templos cananeos completamente destruidos. También desenterraron pruebas de que la ciudad había sido quemada en el siglo XV antes era común. Estos descubrimientos concuerdan con lo que dice la Biblia. Otra ciudad de interés es Gabaón, ubicada a 9.6 kilómetros, casi 6 millas de Jerusalén. Los arqueólogos la identificaron tras descubrir unas 30 asas de jarra grabadas con el nombre de la ciudad. A diferencia de los habitantes de Hazor, los gabaonitas le pidieron la paz a Josué, quien los puso a trabajar como sacadores de agua. Josué 9, 3, 7 y 23. ¿Por qué se les asignó esa labor? Porque como leemos en 2 de Samuel 2:13 y Jeremías 41:12, el agua abundaba en Gabaón, coincidiendo con el relato bíblico de la Biblia de Estudio Arqueológica comenta. Las características más llamativas de Gabaón es, de hecho, su abundante suministro de agua, un manantial principal y 7 más pequeños. Fuentes independientes han corroborado la existencia de decenas de personajes mencionados en la Biblia. Tal como ha señalado, esta lista incluye los nombres de 17 reyes descendientes de Abraham que reinaron sobre Israel o Judá, entre ellos Acab, Acaz, David, Ezequías, Manasés y Usías. La presencia de estas dinastías reales apunta claramente al hecho de que una nación llamada Israel entró en la tierra de Canaán y se asentó en ella. En 1896, un grupo de investigadores descubrió la estela de Merneptah en Tebas, Egipto. Este relieve narra con presunción la campaña militar que realizó el faraón Merneptah en Canaán alrededor del año 1210 antes era común, y constituye la primera referencia extrabíblica a Israel, lo cual refuerza aún más las pruebas de su existencia. Ahora, la clave está en los detalles, porque como hemos visto, la Biblia ofrece un sinfín de detalles sobre personas, lugares y sucesos, lo cual nos permite cotejarla con fuentes independientes y confirmar el cumplimiento de las profecías bíblicas. Las pruebas demuestran que se han cumplido las promesas de Dios relacionadas con Abraham y sus descendientes. Estos se convirtieron en una nación, fueron esclavizados en Egipto y al salir se afincaron en la tierra de Canaán. Lo anterior nos recuerda las palabras de Pedro, el escritor bíblico que reconoció con humildad: la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. En los siglos que siguieron a la ocupación israelita de Canaán, la historia de la nación dio un giro radical que tuvo trágicas consecuencias. También esto fue predicho por los escritores bíblicos, como veremos en el siguiente video. Muchas gracias por ver este video.